Bueno, primero daros las gracias por vuestro tiempo y estar aquí presentes en este webinar, que espero que sea de vuestro interés. A mí la verdad es que lo que vamos a ver hoy para mí es una parte fundamental en lo que tiene que ver con la gestión de color, que es cómo analizar y sobre todo los pasos que tenemos que seguir antes de crear un perfil ITC para obtener el mejor resultado. Hoy será una demostración en vivo. Veremos Colorant, que es un producto de ColorLogic. Y os voy a intentar explicar cómo utilizo yo Colorant, qué herramientas tiene. Y lo he dividido en diferentes etapas que posteriormente lo veremos. ¿Vale? Lo primero es presentarme. Hay gente que me conoce, que está aquí en el webinar, gente que no. Yo soy la persona que hay en la foto, soy Daniel López. Ahora mismo tengo 47 años, pero bueno, llevo toda la vida en el sector gráfico, ¿vale? Trabajando en diferentes empresas de offset, digital, flexo, etcétera. Hasta que al final, en el año 2004, me cansé un poco de la filosofía de las empresas, que era el poco avance tecnológico o la poca inquietud que había, y decidí crear la empresa EdgeSoft, ¿vale? Que lo fundamental está basado como una consultoría técnica para la industria gráfica y también para ofrecer soluciones. Mis especialidades son todo lo que tiene que ver con gestión de color, en offset, digital, cerámica, textil, flexo, etcétera. Sistemas de imposición inteligentes y automatización. Estas son a lo que más me dedico en el 99% de los casos. Y donde más suelo trabajar es en España, Portugal y algunos países de América del Sur. Las certificaciones que he obtenido, aparte de ser miembro de FOGRA, son por parte de FOGRA tanto la 12647 como la PhD para digital, por parte de UGRA lo que es la 12647 y por parte de CIP4 GDF Expert. ¿Vale? Estas son las certificaciones que he obtenido y mantengo. Pero bueno, en vez de hablar de mí, vamos a pasar al lío, que es lo que nos interesa. Y yo os preguntaría cómo trabajamos ahora. O sea, el 90% o el 99% de las empresas, ¿cómo trabajan cuando van a crear un perfil ICC? Y yo lo definiría en 4 pasos. ¿Vale? El primer paso lo definiría en la creación de un test chart. Con el software que se utilice, todo el mundo crea un test chart. Y una vez que tiene el test chart, lo que hace es imprimirlo. Creo el test chart y lo imprimo en mi máquina digital, en mi máquina de offset, en el dispositivo de impresión que sea. Una vez que lo he impreso, lo que hago es medirlo con el dispositivo que sea. Y una vez que lo he medido, lo que hago es crear el perfil ICC. Estos 4 pasos para mí es lo que hacen, ya digo, el 99% de las empresas a día de hoy que crean perfiles ICC. Y yo digo, ostras, qué inseguridad. Para mí es muy inseguro trabajar así. Y me pregunto si si tengo seguridad de que se habrá impreso correctamente o si el aparato de medir lo habrá leído correctamente. Y no nos engañemos, vamos a realizar un perfil ICC y la gestión de color de nuestra empresa sin haber comprobado nada de eso, sin saber si se ha impreso bien o leído correctamente. Yo como técnico, a mí me daría pánico. Yo no sé lo que opináis, pero a mí me daría pánico. Pero es como se trabaja, que es ilógico. Y a mí me dicen, Dani, ¿pero esto realmente ocurre? Y yo te muestro un ejemplo. Y digo, mira, esto es un test chart en donde, como podéis apreciar en estos puntos, hay puntos de lectura mal leídos o mal impresos.
y vamos a utilizar estas malas lecturas para crear el perfil ICC, con lo cual obtendremos un perfil ICC erróneo. De aquí viene hoy el webinar de hoy, que es cómo poder analizar, modificar y corregir estas mediciones con Colorant. Os presento al señor Dietmar, ¿vale? Que el señor Dietmar es esta persona que veis aquí en la imagen, ¿vale? Que es Product Manager y Color Specialist. Y ha sido Product Manager y Color Specialist de muchas empresas importantes. Greta Marber, Logo, Colorgate, GMG o desde hace años ColorLogic. Y yo le pregunté, cuando salió Colorant, le dije, Dietmar, ¿por qué habéis desarrollado Colorant? Y él me dio una explicación que es este texto, ¿vale? Que resumiendo es que durante la experiencia de este señor, del señor Dietmar, durante todos los años que ha trabajado en estas empresas, se dio cuenta de que muchas veces los perfiles ICC eran erróneos, no porque el motor de creación del perfil lo hubiera hecho mal, sino porque los datos de medición no estaban bien. Y con esta problemática, ColorLogic decidió crear y desarrollar Colorant, que salió al mercado en el año 2011, o sea, hace ya 9 años que existe. ¿Qué es lo que veremos hoy? ¿Vale? Dentro de lo que es ColorLogic, tiene 3 productos, Colorant, que es el que veremos hoy, y Copra y Cepra intentaré hacer un webinar próximamente. ¿Vale? Hoy veremos Colorant. Los 3 es para realizar la gestión de color completa en la empresa. Y yo he dividido Colorant, el webinar de hoy, en 8 etapas, ¿vale? Que son las que veremos aquí e iremos viendo poco a poco. Tanto una breve introducción de lo que es Colorant, como cómo analizar y modificar las mediciones, trabajar con ganancia de punto, multicolor, informes, etcétera. ¿Vale? Vale, ahora vamos a empezar ya a ver lo que es Colorant, ¿vale? Vamos a ver una pequeña introducción para que os hagáis una idea de la funcionalidad que tiene y la potencia que tiene Colorant, ¿vale? Bueno, vamos a ver un poco por encima qué es Colorant, las 4 opciones que tiene. Como veréis, es un software muy sencillo, pero a la vez muy potente. Y dentro de lo que es Colorant tenemos lo que son las preferencias, ¿vale? Donde indicaremos el tipo de densidad como la queremos que la muestre, si es relativa al medio o de forma absoluta, si queremos utilizar status E, Europa, el americano, el T, el A, o en base al material. Y si queremos que nos muestre la ganancia de punto utilizando X, Y, Z o los valores espectrales. También luego veremos que se pueden realizar unos informes que son muy útiles y si queremos personalizar el icono de esos informes y lo que es el espacio de color con el que queremos trabajar, si es la PLCH, XYZ u otro. Dentro de lo que es el programa, en la parte superior, en esta zona de aquí, tenemos los datos de medición que podemos cargar todos los que queramos en cualquier espacio, RGB, CMYK, gris, multicolor, etcétera. Aquí tendremos lo que es el histórico, que ahora lo veremos, y aquí tenemos los botones de acción, que es lo que vamos a enseñar en este webinar. Si vamos a abrir, ¿vale? Colorant nos permite trabajar con cualquier tipo de medición, tanto mediciones que hayamos realizado en Colorant como mediciones que tengamos de cualquier otro software o incluso con perfiles ICC. ¿Vale? Podemos cargar perfiles ICC para mirar las mediciones y corregirlas para volver a crear otro perfil. ¿Vale? Dentro de lo que son los datos de medición podemos trabajar con TXT, CGATS y todos los estándares que existen. Ya, por ejemplo, solamente para que veáis, ¿vale? Yo, por ejemplo, aquí he cargado el FOGRAF 51 con datos espectrales y
Aparte de los botones de acción, aquí tenemos el de visualizador, ¿vale? Con lo cual aquí podemos visualizar los datos de medición en 2D. ¿Vale? Podemos indicarle que nos muestre solamente dónde hay parches en primario, dónde están los parches de full, o sea, los llenos. ¿Vale? Aquí podemos ir filtrando por lo que queramos. Podemos también ver los datos de medición en 3 dimensiones, ¿vale? Y si queremos, por ejemplo, decir, pues mira, quiero que me muestres lo que es el axis de cada color, del magenta, del cian, del amarillo y del negro. Podemos ver también lo que es la ganancia de punto, utilizando la fórmula Murray o utilizando el Spot Color Tone Value para colores directos o multicolor. Podemos ver también lo que es el Spider Width, ¿vale? E incluso podemos compararlo, por ejemplo, si cojo el Fora 39 o cualquier perfil que tengamos en el ordenador, podríamos comprobar la diferencia que hay entre uno y otro. Y también podemos ver las curvas, que podríamos ver la linearización, tanto de colores primarios como de secundarios, así como en caso de trabajar con colores directos, utilizar el método de Spot Color Tone Value o ver lo que sería la ganancia de punto, ¿vale? Esto sería para lo que sería visualización, con lo cual aquí ya estamos viendo los datos. Y ahora, por ejemplo, voy a hacer esta pestaña para que os enseñe a comparar. Ahora, por ejemplo, voy a hacer de forma rápida, voy a modificar, por ejemplo, el punto blanco, ¿vale? Y una herramienta muy importante también es la de comparativa. Poder comparar uno, este sería el histórico, aquí por ejemplo podría coger el original y aquí lo veis que aparece el white, ¿vale? El mismo nombre pero con el white, en donde me aparece la modificación. Entonces, yo aquí podría indicar, oye, muéstrame con esta modificación de blanco que he realizado, qué colores son los que se ven afectados, y aquí los mostraría, ¿vale? Voy a fichar, veis que el amarillo es el que está más afectado. Podría verlo con fórmula 76, con fórmula 2000, o trabajar con LCH. O podría indicarle, oye, muéstrame una gráfica con este cambio que he realizado, cuál es el máximo delta E que tengo y cuál es el promedio en todos los parches de diferencia. ¿Vale? Aquí también a nivel estático, ¿vale? ¿Dónde están? ¿Qué punto está? O qué parche es el que más ha ido de color. Y esto también es una parte muy importante que es conforme vayamos realizando modificaciones ir viendo en qué colores nos está afectando. Vale. Esto sería a pequeños rasgos. Ya digo, en la parte superior tenemos los datos de medición que iremos cargando. En la parte inferior tenemos todo el histórico de las modificaciones que vamos realizando. Y en la parte izquierda tenemos todo lo que son los botones de acción, ¿vale? Tanto como para crear test charts, que lo veremos en el webinar, como para corregir mediciones o modificarlas, que lo veremos en el webinar, como para transformar ICC o de 65 de 50. ¿Vale? Esto solamente es para que entendáis qué es cada cosa y a partir de ahora vamos a empezar ya a realizar todo el webinar centrándonos en cómo corregir mediciones, modificarlas, crear test charts, etcétera. Bueno, ahora que hemos visto la parte inicial de qué es Colorant, ¿vale? Y qué herramientas hay y cómo ver los datos y ver comparativas, ¿vale? Vamos a empezar en lo que es lo de la chicha, ¿vale? En decir, ostras, ¿cómo puedo analizar y corregir las mediciones que he realizado? Tanto con Colorant como con otros sistemas, ¿vale? Y yo creo que aquí empieza ya la parte importante del webinar. Bueno, ahora vamos a ver una parte muy interesante de Colorant, que es para comprobar las mediciones y corregirlas, ¿vale? Desde Colorant también podemos arrastrar, hacer un drag and drop. Ahora, por ejemplo, vamos a coger una linealización, ¿vale? De una máquina digital. Y si vamos a visualizar, veremos
¿Veis? Aquí son 5 linealizaciones que se han realizado y veremos que tenemos 3 errores. Una en este parche de cian, otra en este parche de magenta y otra en este parche de negro. Son 3 mediciones que son incorrectas. ¿Qué nos permite hacer Colorant para corregir las mediciones? Podemos venir aquí y darle a corregir redundancias. Vale, si venimos aquí a corregir redundancias, si le damos a auto, ¿vale? Lo que va a hacer es analizar los parches que tienen el mismo valor objetivo, va a comprobar si hay desviaciones entre ellos y los va a corregir de forma automática. Y ahora, por ejemplo, selecciono auto, le doy al botón de Start, automáticamente me lo ha corregido, habéis visto que es muy rápido. Y si vamos a visualizar, como veis, esto ya está corregido. Tenemos ya los 3 parches corregidos y promediadas las otras mediciones. Una cosa muy sencilla, hubiéramos cogido esta linealización para utilizarla, si hubiéramos cogido una de las que estaba errónea, el resultado hubiera sido totalmente anormal. ¿Vale? Esto solamente es para linealización, o sea, yo aquí solamente he aplicado corrección de redundancias, que es para que todos los parches tengan el mismo valor, todos los parches que tienen el mismo color. Ahora, por ejemplo, vamos a ver otro ejemplo diferente. Este es un test chart, ya no es una linealización. Esto es un test chart. Y lo primero, como siempre, si le doy a visualizar, qué es lo que he medido, o sea, poder ver qué es lo que he medido. Vemos aquí el test chart y vemos cómo también tenemos unos parches que la medición ha sido errónea, con lo cual el perfil que se va a crear no va a tener la suficiente calidad. Aparte que no sé si veis aquí estos degradados, no sé si se ve bien en pantalla o no, pero no está del todo bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahora vamos a hacer 2 cosas. ¿Vale? Voy a cerrar esto. ¿Vale? Si miramos aquí, veríamos el Spider Web, que está bastante bien. Aunque bueno, si vemos aquí, veis que hay un fallo aquí. ¿Veis este punto que no está bien? Eso es por una errónea medición. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es corregir esta medición y le vamos a decir a Colorant que aplique redundancias, ¿vale? O sea, que todos los parches, por ejemplo, donde haya un 20% de cian, que todos tengan el mismo valor. ¿Vale? Yo le aplico aquí redundancias, digo que comience, lo hace muy rápidamente y ahora lo que vamos a aplicar también es corrección. ¿Vale? Ahora le voy a decir aquí que me corrija los posibles errores en la medición que hayan, medición o impresión, ¿vale? Los parches que no se habían podido imprimir bien o que a la hora de leer fueran incorrectos. Y también le puedo indicar que me optimice las sobreimpresiones para, cuando son colores terciarios, que me ajuste el color de la sobreimpresión. Un tema importante para lo que es flexografía es que le podemos indicar que estas correcciones las aplique a partir de un punto. Muchas veces en flexografía a lo mejor tenemos un bump, un error que es propio de la impresión, que a lo mejor decimos, oye, del 5% hasta el 0 no me hagas ninguna corrección porque realmente la máquina imprime así. ¿Vale? En este caso le voy a decir que lo haga al 100% y le doy a inicializar. ¿Vale? Ahora ha acabado de realizar la corrección, o sea, hemos hecho la corrección de redundancias y la corrección de los datos de medición e impresión. Si ahora vamos aquí a visualizar, como veis, esto ya está totalmente corregido, tenemos ya todos los datos bien corregidos y optimizados. Si vemos al Spider Web, ¿vale? Os acordáis que aquí había un punto que estaba totalmente desviado, ahora está totalmente bien puesto y no sé si en la pantalla se va a apreciar bien, será voy mirando el histórico. Veréis aquí, este es el fichero original, está aquí el fichero original. Veis cómo además los recuadros no se acaban de ver, un degradado totalmente fino. Si ahora vamos al final, veis cómo se ve ya todo, no sé si se aprecia bien en pantalla, pero se ve ya un degradado suave y bien realizado. Aún así, si yo voy mirando aquí, voy analizando, que es lo que me va a permitir Colorant, hemos dicho que el Spider Web ahora se ve
muy bien, muy bonito, pero por ejemplo, si vamos aquí a ToBay, veis como la ganancia de punto es totalmente incorrecta. Entonces, personalmente para mí, este test chart sería incorrecto, porque tenemos la ganancia de punto, bueno, no sé si veis aquí, del 0 al 10 está, en la mayoría de los casos, por ejemplo, el amarillo está totalmente incorrecta. Con lo cual, en este caso, lo que nos estaría diciendo Colorant, luego podríamos modificarla, pero lo que estaríamos viendo ya es que esta lectura, o sea, la impresión que hemos hecho con esto, o bien la ganancia de punto en la máquina, si es una de offset, o la linearización que estamos utilizando en una digital, hay algo que nos está indicando aquí que es incorrecto. Lo normal sería ya no continuar y solventar el problema o bien de la linearización o bien de la ganancia de punto en máquina. Para esto sirve Colorant, sirve para darnos cuenta antes de crear el perfil que todo lo que tenemos está bien y realizar las correcciones pertinentes. Pero ahora, por ejemplo, vamos a ver otro caso diferente. ¿Vale? Vamos a crear un test chart, vamos a cargar un test chart que tenemos aquí, ¿vale? Que es este de aquí. Este de aquí, si le damos a visualizar, veréis que no es un MIT8, este es uno que tiene 1012 parches, están desordenados, y ver aquí errores en 2D es complicado, ¿vale? Una de las cosas que nos permite hacer Colorant es reescalar, ¿vale? Por ejemplo, ahora voy a hacer una reescalada, voy a reescalar y le voy a decir, oye, conviérteme estos 1012 parches, me lo reescalas a un IT874, para que lo pueda ver bien. Vale, ya me lo ha reescalado, veis, ahora ya tiene 1617 parches. Y si le digo al botón de visualizar, fijaos que donde antes no veía nada que era muy complicado, ahora veo también varios errores en la lectura. Errores aquí, error aquí, error aquí y error aquí. Fijaos lo que nos ha ayudado Colorant, o sea, de algo que era muy difícil de ver, ahora lo podemos ver fácilmente. ¿Qué es lo que haríamos ahora? Pues lo mismo, ahora vendríamos aquí, le diría, aplícame las redundancias, que todos los parches que tienen el mismo valor tengan la misma lectura y lo mismo vamos a corregir lo que son errores en las medidas o en la impresión que ha habido algún fallo. Si ahora le damos a visualizar, veis que ya está todo totalmente corregido. O sea, si vemos aquí, este es el test chart errores, este es el recordar que esto es el histórico. Y si vamos aquí, acordaos que estaban los errores y aquí está corregido. Ahora lo mismo de antes, podríamos ver el spider width y comparar lo que es el spider width original. Veis como hay unos puntos que no están del todo bien y Colorant los corrige automáticamente. ¿Vale? Aquí tendríamos lo que es la ganancia de punto, que ya no tenemos el error que teníamos antes. ¿Vale? Tenemos aquí este pequeño fallo. ¿Vale? Y aquí, si quisiéramos ahora a este, le podríamos aplicar que nos hiciera un suavizado en la curva. ¿Vale? Un suavizado en la curva, igual para flexografía podríamos proteger que no nos modificara en la parte muy fina. Y lo que va a aplicar aquí es un suavizado en la curva de ganancia de punto. Ahora, si vemos, veis como ahora está todo corregido. Si comparamos con el de antes, veis, este era el de antes, que no era muy bonito, no estaba del todo bien, y esto lo que ha hecho ha sido corregirlo, ¿vale? Siempre utilizando los valores espectrales para que sea mucho más preciso. Os habéis fijado en tres escenarios diferentes. Si os fijáis, la linealización, que tenía 3 lecturas erróneas, este IT8, que aparte de las lecturas erróneas, hemos visto que la ganancia de punto está totalmente desviada, y este test chart de aquí, que viendo normalmente no se veían los errores, pero cuando lo hemos reescalado hemos visto todos los fallos que había. Y con Colorant hemos sido capaces de corregirlos.
Con lo cual, Colorant es muy potente para analizar y para corregir. ¿Vale? Ahora iremos viendo más opciones que tiene el software para que nos va a ayudar a trabajar más con esos datos de medida. Bueno, yo solamente ya viendo esta parte, que ya empezamos a ver ya el potencial que tiene Colorant, yo ya con esto ya me enamoro. O sea, ya para mí esto ya el trabajo diario cambia el concepto. Pero aún así os quiero enseñar más cosas que son muy útiles, ¿vale? Y ahora os voy a enseñar una parte muy útil de Colorant también, que es cómo trabajar, modificar o adaptar lo que es la ganancia de punto en las mediciones que tenemos, ¿vale? Creo que también es un tema bastante interesante pensando en G7, en perfiles, en modificación personal, en incluso trabajar con Photoshop o enviar ajustes directamente al RIP de producción con el nuevo estándar XML, ¿vale? Lo voy a enseñar ahora. Bueno, ahora vamos a ver otra funcionalidad que tiene Colorant, que es para modificar la ganancia de punto o ajustarla a los valores que nos interesen. ¿Vale? Para este caso voy a abrir un fichero nuevo, ¿vale? De mediciones que tengamos, ¿vale? Y la medición, un IT8, ¿vale? Spider width, la ganancia de punto que tiene actual. Y os voy a enseñar lo que es la herramienta, que es la de Tone Value, ¿vale? Antes hemos visto ahora de corregir mediciones, hacer suavizado. Ahora vamos a hablar de corregir mediciones. Yo voy a explicar las diferentes opciones que hay. Una sería de decir, oye, quiero corregir la ganancia de punto y, imagínate, y llevarla a un Fobra 39. Además, cuando hacemos las correcciones, también para flexografía nos permite proteger las altas luces, ¿vale? Que es un error bastante común en Flexo. Y también cuando hacemos tema de correcciones de ganancia de punto, podemos guardarlas para aplicarlas directamente en formato Photoshop, CV, o en el nuevo estándar para los flujos de trabajo y los RIPs, en el ISO 18620, que es un formato XML para poderlo utilizar. ¿Vale? Yo ahora, por ejemplo, voy a indicar, oye, corrígeme la ganancia de punto para adaptarla al Fobra 39. Si le doy Start, vemos que ya lo he aplicado y si vamos a visualizar, tendríamos aquí el TVI, que sería el corregido, y lo podemos comparar, como siempre, contra el original. ¿Vale? Con lo cual aquí habíamos corregido la ganancia de punto para adaptarla al perfil que hemos seleccionado, que es el Fobra 39. Como siempre, esto podemos venir aquí, darle a comparar y decirle, oye, compárame el original contra el que he modificado para que nos muestre toda la diferencia que vamos a tener en los colores. ¿Vale? Las diferencias, vemos aquí que el máximo es de 6 deltas y un promedio de 2,3. ¿Vale? Ahora lo que voy a hacer es venir al histórico, decirle que vuelva otra vez a los datos originales y le voy a indicar que voy a hacer otra corrección. ¿Vale? Ya hemos visto cómo hacer una corrección en base a un perfil. Ahora le voy a indicar, oye, mira, quiero que me corrijas lo que es la ganancia de punto para adecuarte al G7, a balance de grises. Yo le puedo indicar aquí G7, este sería para el tema de Spot Color, que lo veremos más adelante, y le voy a indicar aquí G7. Y le voy a decir, oye, guárdame esta corrección, me la guardas en formato Photoshop. Le hemos dado a corregir y si vemos aquí, vamos a visualizar y veremos que ahora la ganancia de punto es totalmente diferente a la que teníamos original, y ahora tenemos la ganancia de punto adaptada a lo que sería el método G7 de balance de grises. Si ahora
si os acordáis, he guardado la corrección de esa curva en formato Photoshop. Vamos un momento a Photoshop. Yo aquí tengo una imagen, ¿vale? Y lo que voy a hacer es aplicarle esa corrección, ya que Colorant también la he exportado a formato ACV para Photoshop. Si venimos aquí al módulo de curvas, si le damos a cargar valor, nos aparece la que acabo de exportar, le doy a abrir y aquí nos aparece la corrección que va a aplicar a la imagen, teniendo en cuenta la corrección de la ganancia que hemos realizado en Colorant. No sé si en la pantalla se apreciará bien, ¿vale? No sé si veis aquí los grises. ¿Veis el cambio de gris? Y vuelvo otra vez a cambiar. ¿Veis? Imagen original versus imagen aplicada, la corrección de la curva para el G7. ¿Vale? Esa es otra de las funcionalidades que tiene. Vuelvo otra vez a los datos originales. Y otra cosa que podríamos hacer sería de decir, voy a ajustar la ganancia de punto, pero en este caso no voy a hacerla ni a un perfil ni a 7 ni a spot color, sino que voy a modificarla manualmente a valores que a mí me interesen. Aquí podría indicarle que el cian puedo utilizar la curva de otro color o puedo editarla yo manualmente y decir, mira, esta curva no me acaba de gustar mucho, suavízame la curva, ¿vale? Y aquí vemos como la línea azul es la que va a quedar nueva, y digo, vale, esta ya me gusta más, o yo podría manualmente añadirle y decirle, mira, en el 10%, la ganancia es de un 5%, ¿vale? Entonces me la pondría aquí. Y lo mismo podría hacer con el resto de colores, podría decir en magenta, también quiero que me la suavices para que quede más fina. El amarillo también quiero que me lo suavices un poco, para que siempre quede mejor. Y el negro exactamente lo mismo, haces un suavizado de la curva para que quede más bonita. Vale, le damos a Start y si vemos ahora tendríamos el TVI y tendríamos la corrección que hemos realizado. Tenemos la original, sin el suavizado y en este caso la que hemos aplicado suavizado. ¿Vale? Como veis, en Colorant nos permite hacer ajuste de 3 formas. ¿Vale? Ajuste en base a un perfil, ajuste en base a G7 con el balance de grises o al Spot Color Tone Value, que esto lo veremos ahora cuando trabajemos en multicolor, o corregirlo de forma manual. ¿Vale? Como ves, nos permite modificar los datos de medición y ajustar la curva según a nuestros intereses. Bueno, yo creo que es bastante interesante. Bueno, vamos a continuar. Y ahora para continuar, lo que vamos a ver es otra cosa que a mí me gusta mucho, ¿vale? Que es cómo analizar o modificar los datos de medición en base a otro blanco diferente sobre el que hemos medido, ¿vale? Cómo me va a afectar la medición de blanco de un sustrato versus otro, o si tengo que utilizar diferentes perfiles o tengo que utilizar el mismo. La verdad es que también es una herramienta muy potente, ¿vale? Y bueno, igual que todo en Colorant, es rápido de realizar y poder analizar. ¿Vale? Os lo voy a enseñar ahora. Ahora vamos a ver otra funcionalidad muy interesante que tiene Cepra, que es la de poder modificar los datos de medición o adaptarlos según el blanco. El blanco y el negro, ¿vale? En este caso voy a abrir 2 ficheros, ¿vale? El FOGRA 39 y el FOGRA 51. Y imaginemos que yo digo, oye, yo tengo los datos de medición de FOGRA 39, aunque puede ser de cualquier medición del material que queramos, y le digo que voy a modificar el blanco. ¿Vale? Hay 3 métodos para modificarlo. Uno es el Logic, el de la ISO o el relativo colimétrico. ¿Vale? Para no hacer esto muy extenso, no voy a explicar qué hace cada uno. ¿Vale? Y por defecto aquí, el Logic trabaja muy bien cuando tenemos datos espectrales para adaptar la corrección que tiene que realizar. Y, por ejemplo, aquí indico que voy a utilizar
el blanco espectral que tengo en la medición del FOGRA 51. Y le voy a indicar, modifícame todos los colores con los que se vean afectados según este nuevo blanco. También podría modificar el caso del negro, ¿vale? En este caso solamente voy a modificar el blanco, le doy a comenzar y automáticamente ha realizado la modificación. Ves aquí que pone white. Si ahora, como siempre, vamos a comparar, ¿vale? Podríamos ver lo que es el original, el FOGRA 39, y aquí veríamos todos los colores que se han visto afectados por esta modificación del blanco. Modificar el blanco del material de FOGRA 39, reconvertir los colores al blanco de FOGRA 51. Pero esto, como digo, es válido para todo. Por ejemplo, imaginemos en digital empresas que dicen, mira, yo tengo 3 soportes diferentes, pues bueno, hago la lectura con un soporte y los otros que son similares, mido lo que es el blanco y readapto la medición a este nuevo blanco, con lo cual no hay que estar leyendo continuamente. La verdad es que es una función que funciona muy bien, nos ahorra mucho tiempo y lo importante es que podemos predecir el resultado, ¿vale? Podemos aquí decir, oye, mira, pues con este blanco vas a tener, si por ejemplo queremos trabajar en delta de 2000, en el visual, pues mira, vas a tener un tope de 4,2 y un promedio de desviación de 1,3. A partir de aquí, imaginemos, por ejemplo, en impresión de gran formato, de decir, oye, tengo 3 materiales que se parecen, me interesa hacer un perfil para los 3 o me interesa hacer un perfil unitario porque hay una demasiada desviación de colores. Aquí, en lo que es la comparativa, yo, por ejemplo, puedo indicarle, oye, muéstrame los que son superior a 3 y aquí me diría los valores que son superiores a 3. ¿Vale? Como digo, es una función bastante interesante y que nos va a permitir ahorrar mucho tiempo, ¿vale? Y el resultado es muy óptimo. Recordemos que lo tenemos aquí, seleccionamos el valor. Para que trabaje bien, lo ideal es trabajar con datos de blanco espectral, de sustrato espectral. Si lo hacemos por lab, el cálculo que hace con los colores primarios, no es tan exacto. ¿Vale? Bueno, esto es la parte de la modificación de los blancos. Vamos a continuar. Bueno, espero que os esté gustando este webinar. Vamos a continuar y una parte que a mí me gusta mucho y incluso os voy a enseñar cosas interesantes para crear test charts. Luego veremos cómo modificarlo. Ahora vamos a ver las opciones de creación de test charts, tanto para RGB, CMYK, multicolor o incluso para hacerlo sobre test charts específicos sobre imágenes, ¿vale? Tanto para trabajar en multicolor, en cerámica, como en otros sectores, ¿vale? Ahora vamos a ver otra de las funcionalidades que tiene Colorant, que es para crear test charts. ¿Vale? Para eso venimos aquí a este botón que es crear test charts y nos permite crear test chart tanto en gris, RGB, CMYK o multicolor hasta 9 canales. Cuando le damos, por ejemplo, a RGB, nos indica qué queremos hacer, si queremos hacer un perfil, actualizar un perfil. Esto es por una funcionalidad que tiene el software de Copra, que es para con unos muy pocos parches, por ejemplo, imaginemos con 60 parches en RGB, podemos actualizar un perfil para hacer una linealización. Yo, por ejemplo, le indico para hacer un perfil, me indica si lo quiero pequeño, mediano o largo. Cuantos más puntos tengamos, mayor precisión tendremos. Por ejemplo, le digo Start y aquí nos aparecería para lo que sería el test chart, que es el que tendríamos que imprimir para luego medir y con Colorant hacer las mediciones, analizarlas, corregirlas, como ya hemos estado mirando antes. Lo mismo podemos hacer uno para cuadricomía, ¿vale? En este caso largo, mediano o justo, ¿vale? Pues los parches.
Y lo mismo para multicolor, ¿vale? Multicolor o para cuatricomía hay unas opciones especiales que son para flexografía, ¿vale? Que lo que hace aquí es que añade más parches en las zonas de altas luces, que normalmente la zona más problemática, para obtener mayor precisión a la hora de crear la lectura y el perfil. ¿Vale? Cuando creamos uno de multicolor, por ejemplo, imaginemos de 6 colores, nosotros le indicamos aquí el color que queremos utilizar, cian, magenta, amarillo, negro, y aquí le podríamos indicar, mira, pues este tendrá un tono anaranjado y este de aquí tendrá un tono violeta, ¿vale? Aquí podríamos cambiar el nombre, poner violeta, y aquí naranja, si queremos, ¿vale? Y le daremos al botón de Start, ¿vale? Nos lo habría creado, y aquí tendríamos el de 6 colores para flexografía. Estamos aquí, veríamos que serían los parches de sola cuatricomía y aquí donde influyen cuatricomía y naranja y donde influyen los 6 colores. Una vez que lo hemos creado, lo que tendríamos que hacer sería exportarlo para poderlo imprimir. ¿Vale? Aquí tenemos los diferentes dispositivos, ¿vale? El Barbieri, el Konica Minolta, el FD7, el FD9, el nuevo Mairo, el Tecon, el Exact, el A1 Pro, el 1, el 2, el 3, con la tabla IO, etcétera, ¿vale? Solamente tenemos que definir aquí, nos aparece el previo con la cantidad de páginas, lo que sería el tamaño del parche, si queremos que ponga líneas en vertical o no, el límite de la tinta, ¿vale? Si lo queremos que sea randomize, o lo queremos normal, tal como aparecía, o lo queremos ordenado, ¿vale? Esto ya como nos vaya mejor, le daríamos al botón de Start y aquí nos generaría lo que sería el nombre, que podemos guardarlo en TIFF, en Photoshop o en PDF, ¿vale? En PDF, le damos a guardar y este fichero es el que nosotros imprimiríamos. Una vez impreso, vendríamos aquí, le daríamos a medir, aquí nos genera el fichero de referencia, le daríamos a medir, aquí tendríamos los diferentes dispositivos, en este caso voy a utilizar un dispositivo virtual para no hacer la medición ahora mismo, le daríamos a conectar, si queremos medir en M0, en M2 o los 3 a la vez, según las características de cada dispositivo, y le diríamos que hiciera la medición. ¿Vale? Ahora representa que estaríamos haciendo la medición con el aparato, con el espectrofotómetro, espectrodensítómetro. ¿Vale? Y una vez que ya está, aquí nos aparecería que ya tenemos una medición, podríamos hacer más para hacer promedios o podríamos indicarle que nos envíe esa medición a Colorant para comenzar a analizarla, corregirla, modificarla, lo que tengamos que hacer. ¿Vale? Tenemos ya los datos de la medición que tenemos. Y esto sería para crear test charts, exportarlos y medirlos. Otra parte importante es que cuando creamos test charts, también podemos indicarle que queremos que sea un color, ¿vale? Y que queremos que sea un CXF, ¿vale? Les voy a indicar, oye, créame un CXF del color X, ¿vale? Cian o del color que nosotros queramos, ¿vale? Vamos a ponerle aquí azul. Le damos a comenzar y aquí os generaría un test chart que, si veis, cumple con el CXF, que es impresión y también con negro para tener la opacidad. Esto nos servirá cuando queramos hacer sustituciones de las tintas y trabajemos en multicolor o para packaging y flexografía, para tener los datos espectrales y los datos de opacidad para poderlos utilizar a la hora de cambiar una tinta por otra. Pero otra cosa que también permite hacer Colorant es crear test charts. Por ejemplo, imaginemos, vemos esta imagen, ¿vale? Son unos chocolates, unas imágenes muy oscuras, y que yo le diga, oye, créame un test chart
según los colores que tenga la imagen. Y ahora, por ejemplo, cojo esta imagen, arrastro la imagen, me dice, ¿cuántos parches quieres utilizar? Y yo le digo, vale, pues 1200 está bien. Le digo a comenzar, él lo que hace ahora es analizar la imagen, analizar los diferentes colores que tiene la imagen y nos va a crear un test chart adaptado a los colores de la imagen. ¿Vale? Ahora está analizando la imagen y si veis aquí me ha creado este test chart que si le damos a visualizar, si os dais cuenta hay muchos colores marrones y oscuros porque la imagen es lo que tenía y las partes más claras que es donde estaban esos objetos más claros. Lo mismo si cargamos otra imagen. ¿Vale? Si cargamos, por ejemplo, esta imagen que es de una madera, imaginemos para cerámica, para el sector cerámico, el sector de madera, yo podría indicarle, oye, voy a crear un test chart en donde yo te cargo la imagen. Todo variará dependiendo de si la imagen es en RGB, si es CMYK extraerá los colores en CMYK o si es multicolor extraerá los colores en multicolor. ¿Vale? Yo vendré aquí, lo veis, en este caso que era una imagen, si la veis que era de tonos muy igualados, lo que me ha creado es un test chart, ¿vale? Con todos estos tonos para tener la mayor precisión posible. Más, yo le he dicho que me lo hiciera de 1200 y me lo ha creado de 1109 porque ya no encontraba más diferencias de colores. Y también una cosa importante que puedo hacer es, por ejemplo, si yo, imaginemos, tengo este test chart, que yo ya tengo creado, ¿vale? Yo le puedo indicar, oye, créame un test chart nuevo en base a esta medición, ¿vale? O sea, a los datos que yo ya tengo medidos, créame un test chart, comprueba qué partes de las mediciones o de las lecturas no son muy precisas y necesito que me crees un test chart para que sea más preciso. Yo le daría a comenzar y aquí me crearía un test chart en donde pondría más parches de control en las zonas que son más problemáticas. Como veis, se pueden crear test charts de cualquier forma, de cualquier espacio de color, incluso adaptado a colores de imágenes y también para trabajar con CXF, exportarlo, para medirlo posteriormente con el aparato que tengamos. La verdad es que es muy potente y permite crear el test chart a nuestro gusto. Bueno, vamos a continuar y vamos a ver más cosas. Ahora que hemos visto la potencia de crear test charts con imágenes, multicolor, para flexografía, otro tema también muy importante, pensando en índigos, pensando en multicolor, o pensando en offset, en cambiar, en modificar los colores de una torre a otra, es la posibilidad que nos da Colorant con ello. ¿Vale? Ahora os voy a enseñar las opciones que hay para eliminar canales, agregar canales, cambiar un color por otro, que también es muy potente y nos va a permitir ahorrar mucho trabajo. Ahora vamos a ver otra característica muy importante que tiene Colorant, que es la de, hemos visto cómo crear los test charts, las diferentes opciones que nos permite, y otra es luego cómo podemos modificar colores o aprovechar para el tema de multicolor, el tema de índigos, etcétera. ¿Vale? Y ahora, por ejemplo, os voy a poner unos ejemplos. Por ejemplo, vamos a coger el de la Índigo. Imaginemos que esto es un test chart que hemos impreso en la Índigo. ¿Vale? Test chart normal. ¿Vale? Y ahora imaginemos, por ejemplo, la Índigo, también se lleva mucho el tema de imprimir con CMYK, sin negro, ¿vale? Para evitar el coste por clic. Pues yo, por ejemplo, podría venir aquí a edición de primarios. Yo tendría la medición de 4 colores y podría decirle, oye, olvídame. O, mira, vamos a hacer una cosa, cancelar. Voy a duplicar este, lo duplico. Y este de aquí, tengo el original en CMYK
y voy a coger este de aquí, le digo edición de primarios, bórrame las mediciones de negro. Y le doy a Start y automáticamente, si vemos, ahora tenemos el test chart ya sin ninguna medición en negro, solamente está la tricomía. Podríamos aprovechar, imprimir en 4 colores y esa misma medición, eliminar el canal de negro y aprovecharla para poder crear el perfil en tricomía, en 3 colores. Este es un ejemplo, por ejemplo, para la índigo, pero vamos a ver qué más cosas se pueden hacer. Imaginemos, por ejemplo, que yo tengo uno de 5 colores, de multicolor, y tengo, por ejemplo, otro de 7 colores. ¿Vale? Tengo una lectura que he realizado en multicolor, ¿vale? Con 5 colores, y tengo otra que he realizado con 7 colores. Yo podría indicarle a este de 5 colores, decir, oye, edito primarios, y este canal va a ser ahora el verde. ¿Vale? O sea, cambio un canal, aquí se me enciende la estrellita, eso significa que está cogiendo datos espectrales, con lo cual el cálculo va a ser óptimo y le daría a comenzar. Ya veremos cómo este que teníamos, que era violeta, ahora automáticamente ya está recalculado para utilizar el verde. O lo mismo podríamos hacer si, por ejemplo, yo tuviera un CXF, ¿vale? Un color en CXF, en este caso un CXF que fuera un cian, está el cian, el negro y para calcular la opacidad, y podría hacer lo mismo, podría coger el de 5 colores y decirle edito primarios, y lo que ahora es verde, ahora será azul, ¿vale? Tendríamos aquí el OK de los valores espectrales, le daría a que recalcule, y aquí tendríamos ahora con el azul y con las sobreimpresiones y todo bien recalculado. Acordaos que siempre podemos venir para aquí, podemos venir al principio y lo que comentaba, podemos hacer aquí duplicar y decir, mira, tenemos el original de 5 colores y este de aquí lo podemos cambiar en naranja ahora por este por naranja, ¿vale? Y otra cosa que también se puede hacer, imaginemos que estamos en lexicografía, en packaging o en offset, podríamos hacer vamos a coger este de aquí, que es de cuadricomía, ¿vale? Podría venir aquí, decirle editar primarios, y aquí podría cambiar la secuencia de impresión. Podría decir, mira, en este caso, el negro va primero, será negro, cian, magenta y amarillo. Le daría el botón de Start, me lo recalcula y, como siempre, podríamos venir aquí a comparar para decirle, oye, compárame el original con el que he cambiado el orden de impresión. Si tenemos los datos espectrales, recalculará perfectamente las diferencias y aquí nos indica los colores que se van afectados. ¿Vale? Esto de cambiar el orden de impresión podemos hacerlo con 4 colores, con 5, con 6, con 7, eliminar tintas, agregar, ¿vale? Por ejemplo, puedo indicarle, vamos a imaginar este de aquí, el de 5 colores, le puedo editar, decirle que le añado otro canal y que este canal, el color que será este verde de aquí. Y automáticamente me va a crear de uno de 5 colores, uno de 6 colores, recalculando las sobreimpresiones. ¿Veis? Este crea 5 colores, ahora tenemos 4, 5 y el sexto color. Posibilidades nos dan muchas, sobre todo si pensamos en cuadricomía y sobre todo en multicolor.
¿vale? Todas las opciones que hay. Con las mismas mediciones podemos crear modificarlo para poder crear diferentes perfiles sin necesidad de estar leyendo continuamente una combinación de 5 colores, otra con otros 5 colores diferentes, otra con 6, otra con 7, etcétera. ¿Vale? La verdad es que es muy útil, sobre todo cuando trabajamos en multicolor. Bueno, vamos a continuar. Bueno, espero que os guste el webinar. La verdad es que a mí esta parte de modificar test charts me encanta, ¿vale? Por la cantidad de opciones que brinda y sobre todo también, ya no es por las opciones, sino por lo bien que lo hace, ¿vale? El recálculo, yo he probado de imprimir test charts y medirlos y compararlos contra el recálculo que hace Colorant y la verdad es que la diferencia es mínima. Entonces, bueno, son cosas que sobre todo eso, nos va a ahorrar mucho tiempo y en añadir o quitar canales adicionales cuando trabajamos con multicolor. O el hecho que hemos visto de la Índigo, ¿vale? Que cada vez se lleva más el tema de imprimir en CMI, pues medir en 4 colores y aprovechar esa medición para el CMI. Ahora vamos a ver otra cosa que a mí me gusta mucho de Colorant, ¿vale? Que son los informes o los reports que hace de comparativa y cómo nos puede ayudar también para comparar la medición actual contra otro perfil, ¿vale? Bueno, ahora vamos a ver otra utilidad que a mí me gusta mucho y creo que también es muy interesante que tiene Colorant, que es el tema de los informes, ¿vale? Ahora, por ejemplo, vamos a poner, voy a abrir, por ejemplo, este de aquí, ¿vale? Esta es una estandarización que he realizado, ¿vale? Aquí tenemos lo que es la estandarización, en este caso a Fórmula 39. Aquí tenemos lo que es el test chart impreso, ¿vale? Con el Spider Whip, TVI, todo tal como hemos ido viendo durante este webinar. Y ahora lo que me interesa es decir, ostras, me gustaría comparar esta estandarización, en este caso, con el ISO Quad TV2. ¿Vale? Me gustaría tener un informe para ver qué desviaciones son las que tengo. En este caso, ya me indica que el perfil más parecido que tengo es el ISO Quad TV2. Quiero que me muestre las diferencias en delta E76 y lo que va a generar a partir de aquí es un informe en donde yo voy a poder analizar todas esas diferencias. ¿Vale? Voy a dar a guardar para que genere el informe, me dice dónde quiero guardarlo, escritorio. Entonces ahora veremos que genera el informe, me abre Acrobat y me va a dar información bastante útil, ¿vale? El número de parches, el nombre del fichero. Y aquí me va a dar información útil que es, por ejemplo, comparación de color, ¿vale? Lo que es el sustrato comparado de la lectura que yo le he dicho versus el perfil que le he puesto, en este caso el Fórmula 39, ¿vale? ¿Dónde está la máxima desviación? Me indica que está en este color, en este parche, en el 100-155 es donde tengo la máxima desviación de color, con 6,75 deltas. La desviación de color que tengo en los primarios, en este caso es delta E76, la fórmula que he utilizado. La que tengo en los secundarios, en el azul, verde y rojo. La máxima diferencia en primarios está en el 100% del FIAN y la máxima en secundarios está en este azul, que tendría un 5,49. Siempre utilizando la fórmula que le he comentado de delta E76. Aquí me indicaría en los medios tonos y altas luces la diferencia delta E que tengo. En los grises neutros, en lo que sería la parte de los negros. También me va a indicar, en este caso yo tengo configurado con status E y relativo al sustrato, no en absoluto. Me va a indicar la densidad, por cálculo colorimétrico y el delta E que tengo en cada parche, ¿vale? Cada porcentaje. Lo mismo para el magenta, lo mismo para el amarillo. La verdad es que es un informe que es muy completo y está muy bien. Lo que es la linealización, como está, cuanto más al centro estuviera, mejor, menos delta E habría. La diferencia de linealización que existe.
Y también me va a indicar la diferencia de la ganancia de punto entre la lectura que yo le he indicado, ¿ves? El gris sería el perfil de referencia que yo he marcado, en este caso el ISO 4TV2, versus la lectura que yo tengo en la medición mía. Y aquí me lo da en modo gráfico y aquí me lo da en valor numérico, ¿vale? Lo que es, por ejemplo, el 40%, yo tengo un 14,75 de ganancia de punto y el perfil es un 13,93. ¿Vale? Lo mismo para el magenta, lo mismo para el amarillo y lo mismo para el negro. ¿Vale? Como digo, es un informe que va muy bien, no solamente ahora, por ejemplo, para el tema este de compararlo, la altura de la estandarización que se ha realizado versus el estándar, para ver no solamente lo que es la diferencia de ganancia de puntos, sino también la diferencia colorimétrica, sino imaginemos, por ejemplo, una empresa que dice, oye, mira, yo tengo 3 materiales, he hecho la medición de un material y ya tengo el perfil del otro material. Ostras, voy a comparar en un informe, antes de crear otro perfil, las diferencias que tengo entre los dos materiales. Si vale la pena aprovechar un perfil para los dos materiales o si es necesario crear dos perfiles diferentes. Como he comentado aquí, podemos ver tanto la iniciación como la descripción que vamos a tener en los diferentes colores, tanto en primarios como en la descripción del material, primarios, secundarios, etcétera. Yo es un apartado que utilizo bastante, la verdad es que me gusta mucho y creo que aporta por el hecho ese de decir ir comparando o, por ejemplo, de decir, ostras, he hecho este perfil hoy, voy a hacer una comparativa con el... Tengo que actualizar ese perfil porque hace un año que lo estoy utilizando y he cambiado muchas partes de la máquina, voy a hacer una comparativa y comparar el resultado que tengo hoy versus el que tuve hace un año. Bueno, hasta aquí la parte del informe, que ya digo que es bastante interesante, y vamos a continuar. Bueno, esto ya va acabando. Espero que estéis disfrutando. Y ahora ya para acabar, os voy a enseñar otras pequeñas funcionalidades que tiene. Como veis, Coloran es muy extenso y aparte de la potencia que tiene, es todo lo que podemos aprovecharnos de él. Y ahora para terminar eso, voy a explicar unas otras pequeñas funcionalidades que tiene que también son interesantes. Bueno, y ya para acabar, os comentaré algunas, aunque Coloran es muy extenso, os comentaré algunas cosas más que puede hacer, que también son interesantes, ¿vale? Por ejemplo, ahora voy a abrir, ¿vale? Y, por ejemplo, voy a poner promedio. Imaginemos que tenemos 4 mediciones diferentes, ¿vale? Imaginemos que tenemos medición 1, hemos medido otra hoja, la 2, la 4, ¿vale? Y lo que es lo de la 3, ¿vale? Que además, si os dais cuenta aquí, veis que está un parche verde, cambio de la medición. Vale, pues una cosa que también permite hacer Coloran es seleccionar las 4 mediciones y decirle que nos haga un promedio. ¿Vale? Seleccionamos aquí, le indicamos que nos haga un promedio, que haga el cálculo de forma automática, según los datos que encuentre, y que automáticamente también nos aplique redundancias. ¿Os acordáis de redundancias que hemos visto antes? Le daremos al botón de Start, ¿vale? Automáticamente nos hace el promedio y también nos aplica las redundancias. Como siempre, podemos ir a Compare para decir, oye, muéstrame, en este caso, la medición que tenía 3 con el que está promediado. Veis aquí, por ejemplo, en este caso, el verde que estaba erróneo ya lo ha puesto como azul. Lo mismo ocurriría con el 4, la medición 4, la 1, que vemos aquí que nos indica que este parche tiene más de 3 deltas. ¿Vale? Yo siempre comento que siempre que se pueda, lo mejor es promediar mediciones para tener mayor precisión en la lectura. También depende del tipo de máquina, lo mismo una de offset que una de inject. ¿Vale? Esto sería para hacer el promedio. Otra cosa que también se puede hacer, ¿vale? Sería, por ejemplo, vincular. ¿Vale? Imaginemos que tenemos 3 mediciones, una con CMYK
y violeta, otra con CMYK y verde, vemos aquí, y otra con CMYK y naranja, ¿vale? Aquí tenemos la de naranja, la de verde y la de violeta, ¿vale? Otra cosa que podríamos hacer es decir, oye, mira, quiero coger estas, vincularlas y agrupármelas por nombre, ¿vale? Si le damos a listar, automáticamente me las agrupa y si vemos aquí tenemos ya lo que son el de violeta, el de verde y el de naranja. ¿Vale? Una cosa que no os he comentado antes es que cuando trabajamos en multicolor, cuando le damos a previsualizar, si vamos a Spiderweb, aquí además de el Spiderweb, la forma de Spiderweb de lo que sería cuatricomía, también nos muestra el alcance que tiene el trabajar con esos colores adicionales. En este caso el verde tiene poco, pero el violeta y el naranja nos ayudan a tener un gamut bastante más grande, con lo cual esto también va bien para visualizar. Y ya para acabar, si le damos a otra cosa que también se puede hacer, es venir al CIE y cambiar, por ejemplo, si tenemos con D50 a 2 grados, que es la medición por defecto, pues decirle, oye, cámbiame esto, la medición a 10 grados de forma automática. Hace la conversión y, igual que siempre, tenemos la opción de comparar para decir, ostras, muéstrame, a ver cómo ha variado los datos de medición, la medición, en vez de 2 grados a 10 grados, ¿vale? Y aquí nos muestra pues, todos los colores que se ven afectados con realizar ese cambio. ¿Vale? Son también herramientas o funcionalidades que tiene Colorant que son interesantes, aunque bueno, todo en sí Colorant para mí es muy interesante. Con esto ya lo que es la parte de demo acabamos y ahora vamos a continuar con el webinar. Bueno, si hice un resumen, es que tampoco sé cómo hacer un resumen. Yo no sabía qué poner en el resumen y yo lo defino así. O sea, yo como técnico que me considero es que no conozco nada ni similar que haga lo que hace Colorant. No sé si habéis podido ver en el webinar de hoy todas esas pequeñas herramientas que en su conjunto hace que nos ayuden y mucho en modificar, analizar, corregir, trabajar con las mediciones para luego poder crear un perfil lo mejor posible. Entonces ya digo, yo como técnico es que no conozco nada ni que se le parezca. ¿Vale? Yo os quiero dar las gracias. Si me queréis hacer preguntas, dudas que tengáis, me las podéis hacer ahora o bien por el chat y las contestaré